Bueno, se acercan tiempos de cierre de coaliciones, de presentación de candidatos. Hay todavía mucha incertidumbre sobre quiénes serán los candidatos que disputarán el gobierno en las elecciones PASO, en las de octubre, en las de noviembre, pero aunque no tengamos seguridad de quiénes son los candidatos, sí está claro cuáles son las principales propuestas, por lo menos en materia de política económica. Y así, leyendo, escuchando a los principales referentes económicos de las coaliciones que disputan el gobierno en la Argentina, nos encontramos en los sectores opositores, sean el macrismo o los liberales recalcitrantes, posiciones de un plan de estabilización macroeconómica. Para traducirlo, la estabilización macroeconómica es una política de ajuste, tiene que ver con actualización de tarifas, de combustible, de gas, de luz, de transporte. Tiene que ver con actualización del tipo de cambio, de evaluación, acercar el tipo de cambio oficial al tipo de cambio paralelo, para hacerlo simple, de 250 pesos por dólar a 500 pesos por dólar. Todo lo que puedan acercarse a los paralelos bursátiles, financieros y legales es lo que plantea la estabilización macroeconómica. Y también, por supuesto, el achique del déficit fiscal. Es decir, que haya un menor gasto público, por supuesto, menor gasto público social. Nunca intereses de la deuda que son crecientes, porque la Argentina sigue acrecentando su deuda, en dólares o en pesos. Y por lo tanto hay intereses que hay que pagar con regularidad, y por lo tanto ese gasto no se achica. Entonces en la oposición está claro, van a un plan de estabilización macroeconómica, lo que discuten es el tiempo de esa estabilización, el tiempo del ajuste, la rapidez del ajuste. El matiz entre Larreta, Bullrich, Milei, para mencionar a los principales, es si es con medidas de shock, si lo harán de manera gradual, pero está claro que es una política de ajuste. ¿Qué pasa en el oficialismo? En el oficialismo dicen que reniegan de la política de ajuste, reniegan de la política de devaluación. El discurso es crítico a esa demanda de un plan de estabilización macroeconómico de la Argentina. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. El INDEC, esta semana nos va a mostrar el dato de inflación del mes de mayo. Ya al mes de abril la inflación acumulada era casi del 109%. La tendencia a una elevada inflación, más allá de que la inflación esté por debajo del 9%, o por encima del 9%, es una inflación elevada que implica una transferencia de ingresos de la mayoría de la población empobrecida a los sectores más concentrados de la economía. Pero pese al discurso crítico, lo que hay es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que supone en sí mismo un plan de ajuste, una política de estabilización macroeconómica. Y lo tenemos con los incrementos recurrentes de tarifas, lo tenemos con la actualización del tipo de cambio oficial, que es creciente, y lo tenemos con el déficit fiscal comprometido con el Fondo Monetario, que en las discusiones actuales que hay en Washington, lo que el Fondo Monetario Internacional no resigna es el compromiso de disminuir el déficit fiscal en una proyección que trata de equilibrar los ingresos y los egresos de la Argentina. Hay un estudio reciente muy interesante de MATE. MATE es un equipo de investigadores rosarinos vinculados a organizaciones sindicales y que trabajan los datos de la coyuntura económica y señalan, por ejemplo, que en los 40 meses del actual gobierno se han
los trabajadores, las trabajadoras han perdido unos 184.000 pesos, pero que en el mismo tiempo, en el tiempo equivalente del gobierno Macri, habían perdido 1.300.000. Y agregan que hoy el salario promedio es unos 80.000, 90.000 pesos menos que en el 2015, el último momento del gobierno de Cristina Fernández, y que por lo tanto son más de 5 millones de pesos lo que han perdido los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Y se preguntan qué dejaron de comprar los trabajadores y las trabajadoras en ese tiempo. Por eso el mensaje es que no conocemos los candidatos, pero sí conocemos la política que ofrecen y la política en curso, que supone un ajuste con perjudicados muy concretos y también beneficiarios muy concretos. En todo caso, lo que no aparece con mucha fuerza en este debate preelectoral es la necesidad de cambiar el rumbo de la economía para otra ecuación de beneficiarios y perjudicados. Hasta la próxima.